Lo creas o no, Karen, de la Asociación de Propietarios, intentó echarme de mi propia casa porque estaba de fiesta. Vino con reglas, amenazas e incluso intentó llamar a la policía. Solo hay un pequeño detalle que desconocía. Soy dueña de todo el vecindario e incluso de la casa en la que vive. Creo que todos hemos conocido a alguien que cree que manda en el mundo. ¿Sabes? Ese tipo de persona que se comporta como si la hubieran elegido emperatriz suprema del vecindario. Bueno, es cierto. Esta historia trata sobre una de esas personas. Siempre he sido discreta. Trabajo duro. Me gusta mi paz. Y, en general, no me meto en la vida de nadie. Pero un día, decidí hacer una fiesta. Nada fuera de lo común. Solo una barbacoa en el patio trasero. Unas copas y algo de música para animar el ambiente. Después de todo, después de vivir en ese vecindario durante tanto tiempo, pensé que era justo celebrar un poco. Lo que no sabía era que había una entidad sobrenatural al acecho, lista para convertir mi noche de diversión en un espectáculo de drama y desesperación. La asociación de propietarios siempre ha sido una molestia. Para quienes no lo sepan, la asociación es esa cosa que tienen algunos barrios, donde media docena de personas se creen con el derecho de decirte qué puedes y qué no puedes hacer en tu propia casa. Yo no formaba parte de la asociación. Mi nombre nunca figuraba en los contratos. Nunca pagué cuotas. Y, técnicamente, no tenían autoridad sobre mí. Pero, por supuesto, eso nunca impidió que esta mujer lo intentara. Ya me había molestado antes. Un día, se me acercó para quejarse del tono de azul de mi puerta. No está dentro de la paleta aprobada por la asociación, dijo. Respondí con un rotundo, me da igual, y seguí con mi vida. Entonces vino la queja sobre la altura del césped de mi jardín. Está creciendo demasiado. Está creciendo demasiado. Y está devaluando las casas de alrededor. O sea, si una casa pierde valor porque el césped del vecino está 1 centímetro más alto de lo que le gustaría, entonces no es mi problema, es la casa la que tiene baja autoestima. Y ahora, aquí estaba yo, en medio de un evento privado, en mi propiedad, reuniendo a amigos para una barbacoa. Y, por supuesto, ella no podía pasarlo por alto. El olor a carne a la parrilla y el sonido de la música debieron ser como una invitación satánica para esa mujer. Ni siquiera me había dado cuenta de cuando apareció, porque, siendo sinceros, no me preocupaba su opinión. Pero cuando miré hacia la puerta, allí estaba la sombra del caos, con los brazos cruzados y una expresión de puro desprecio. Entró sin invitación, lo cual, si me preguntas, fue el primer error. ¿Quién, en su sano juicio, irrumpe en la fiesta de alguien para quejarse? Eso va contra las normas de la Asociación de Propietarios. Las ganas de reír eran tan fuertes que casi me atraganto con la cerveza. Ahora, dime, ¿a qué te refieres con contra las normas de la Asociación de Propietarios? No soy miembro de la Asociación de Propietarios. No firmé nada. No les pago nada. Y mi casa está fuera de la jurisdicción de este disparate. Pero eso no le importa a alguien que cree firmemente que manda en todo el barrio. Señaló a los invitados y la barbacoa como si estuviera destapando un crimen terrible. No se permiten eventos ruidosos. Miré a mi alrededor. ¿Ruidoso? Había unas 15 personas. Música a un volumen moderado y sin confusión. Lo único fuera de lo común fue su mirada de indignación. Fue entonces cuando soltó la frase que realmente me dejó paralizado. Si no paras este lío, la asociación de propietarios iniciará un proceso de desalojo en tu contra.
Sí, lo dijo. Amenazó con echarme de mi propia casa. Y fue en ese momento que me di cuenta de que estaba tratando con alguien que no sabía en qué se estaba metiendo. Porque, verás, hay un pequeño detalle que ella desconocía sobre mí. Soy el dueño de todo el barrio. ¿Alguna vez has visto a alguien cavar su propia tumba con tanta convicción que da vergüenza ajena? Bueno, eso fue exactamente lo que pasó en ese momento. La mujer estaba allí, inflada de arrogancia, dispuesta a echarme de mi propia casa, como si fuera un simple inquilino de un sistema que ella misma había creado. Pero el problema con quienes se creen demasiado poderosos es que a veces olvidan comprobar la verdadera magnitud de su oponente, y ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Tras soltar la absurda frase sobre el desalojo, se cruzó de brazos, con la mirada de quien cree haber ganado. Me quedé allí, asimilando la estupidez del momento, intentando comprender si de verdad creía lo que acababa de decir. Pero antes de que pudiera abrir la boca, continuó hablando. No estás dentro de las normas de la Asociación de Propietarios. Si quiero, puedo ir a la junta y podemos iniciar un proceso para expulsarte del barrio. ¡Qué interesante! ¿Expulsarme del barrio? ¿Del barrio que, casualmente, soy el propietario? El problema con la gente que cree tener derecho a controlar todo a su alrededor es que asume que todos están por debajo de ellos. Y eso es precisamente lo que la hizo hundirse, continuó. La Asociación de Propietarios mantiene este lugar organizado. No podemos dejar que los residentes hagan lo que quieran sin respetar las normas de la comunidad. Respeten las normas de la comunidad. En un barrio que yo misma diseñé, financié y aún alquilo a los residentes, juro que, por un segundo, consideré revelar la verdad en ese mismo instante, solo para ver su cara de asombro. Pero eso habría sido demasiado fácil. Así que decidí intentarlo y ver hasta dónde llegaba. Claro. ¿Quieres dejarme porque estoy de fiesta? Asintió vigorosamente, pensando que por fin estaba poniendo orden en el caos. Exactamente. Si no te comportas como un miembro de la comunidad, tendrás que irte. Creo que en ese momento esperaba que entrara en pánico. Que me inclinaría, me disculparía y terminaría la fiesta. Tal vez incluso firmaría algún tipo de escritura, reconociendo su soberanía suprema sobre todo el barrio. ¿Pero qué hice? Sonreí. Una leve sonrisa. De esas que incomodan a la gente, porque no saben si acaban de ganar o de perder estrepitosamente. Cierto. ¿Quieres iniciar un proceso para sacarme de aquí, no? Me dedicó una sonrisa llena de superioridad, asintiendo con la cabeza afirmativamente. Así es. Fue entonces cuando hice la pregunta clave. ¿Y quién es exactamente el dueño de la casa en la que vivo? Parpadeó un par de veces, un poco confundida. ¿Qué quieres decir? Eres el dueño, ¿verdad? Incliné la cabeza hacia un lado, como si considerara la pregunta. Sí, lo soy. ¿Y sabes quién es el dueño del terreno de al lado? Frunció el ceño, intentando entender a dónde quería llegar. ¿El vecino? ¿Y las casas de enfrente? Ahora podía ver cómo crecía la inseguridad en ella. ¿Qué intentas decir? Dejé escapar un suspiro teatral, como si estuviera realmente cansado de jugar. Digo que, antes de intentar desalojar a alguien, sería interesante ver quién es realmente el dueño del barrio. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta. Porque, en este caso, soy yo. El impacto de la frase fue inmediato. Se quedó paralizada. Literalmente se quedó paralizada.
Como si su cerebro intentara desesperadamente recalcular su raíz, tras darse cuenta de que había ido directo a un callejón sin salida. ¿Eso? ¿Mentira? Oh, claro que sí. Después de todo, ¿qué podría ser más inconcebible para una mujer como ella que descubrir que la persona a la que intentaba desalojar es el mismísimo dueño de la calle? ¿Dónde vive? La vergüenza era palpable. Así que, para asegurarme de que lo entendiera de una vez por todas, decidí dejarlo todo muy claro. Soy el dueño de esta casa, de las casas que la rodean, de las calles, de los terrenos baldíos y, técnicamente, de la propia sede de la asociación de propietarios. Abrió los ojos de par en par. Eso no puede ser verdad. Me encogí de hombros. Sí, puede ser verdad. Si quieres, puedo traerte los documentos ahora y restregártelos por la cara. La mujer abrió y cerró la boca varias veces, intentando procesar lo que acababa de pasar. Pero el golpe final aún estaba por llegar. Bajé un poco la voz, solo para que la situación pareciera aún más dramática. ¿Sabes lo que eso significa? Me guiñó un ojo. Significa que si alguien va a ser desalojado aquí, no soy yo. Y fue en ese momento que vi, con mis propios ojos, el colapso absoluto de su arrogancia. Por fin lo comprendí. Se dio cuenta de que no solo no tenía autoridad sobre mí, sino que acababa de pelearse con la única persona del barrio que realmente podía echarla. Se puso pálida. Le temblaban las manos. Y por primera vez en la historia de ese condominio, no tenía absolutamente nada que decir. Y ahí fue cuando se puso realmente gracioso. Si pudiera capturar un momento en la vida de esta mujer y convertirlo en una foto histórica, sería exactamente ese momento en que se dio cuenta del gran error que había cometido. La arrogancia que llevaba consigo como un trofeo comenzó a desvanecerse al instante. La sonrisa de superioridad desapareció como si nunca hubiera existido. La confianza de alguien que creía tenerlo todo bajo control. Vapor. Ahora el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Porque, verás, en el juego que le gustaba jugar, el juego del poder, las amenazas vacías y las reglas inventadas, finalmente había encontrado una oponente que podía jugar mucho mejor. Y no tenía prisa por terminar la partida. El silencio era casi melódico. Miró a su alrededor como si esperara que alguien de la asociación de propietarios saliera corriendo a defenderla. Pero nadie vino. Porque, después de todo, no podían hacer nada. Estaba sola en esto. Luego, por supuesto, llegó la etapa de la desesperación. Esto no puede estar bien, murmuró con la voz un poco temblorosa. No puedes ser dueña de todo esto. Sí, puedo. Lo soy. Ahora, verás, no era estúpida. ¿Manipuladora? Sí. ¿Autoritaria? Absolutamente. ¿Pero tonta? ¿Número? Así que, en el fondo, sabía que decía la verdad. ¿Pero admitir que se equivocaba? Sería demasiado para su orgullo. Y entonces surgió el patético intento de revertir la situación. Forzó una sonrisa nerviosa. La clásica sonrisa de quien intenta fingir que no ha pasado nada. Bueno, en ese caso, creo que solo fue un pequeño malentendido. ¿Un pequeño malentendido? La mujer literalmente intentó desalojarme de mi propia casa. ¿Y ahora era solo un malentendido? Ah, ya veo. Respondí, cruzándome de brazos. Entonces, cuando creías que mandabas, era una regla innegociable. Pero ahora que descubres que estás hablando con el dueño del barrio, ¿se ha convertido en un malentendido?
Su piel se puso morada de nerviosismo. Abrió la boca para replicar, pero se dio cuenta de que no había nada que decir. Porque por mucho que intentara reformular la historia, la realidad era la misma. Se había metido con la persona equivocada y ahora estaba atrapada en su propio laberinto de arrogancia. Guardó silencio unos segundos, probablemente intentando rehacer los cálculos mentales sobre cómo salir de aquella situación con algo de dignidad. Entonces llegó la segunda estrategia, la apelación emocional. Mira, solo intentaba mantener el barrio organizado, dijo, obligándola a irse. Una voz melancólica. La asociación solo quiere lo mejor para la comunidad. Lo mejor para la comunidad, dijo, y lo mejor que quería era deshacerse de mí porque estaba haciendo una barbacoa. ¿En serio? ¿Lo mejor para la comunidad? Pregunté, arqueando una ceja. Y dime, ¿quién exactamente en la comunidad te pidió que vinieras a echarme? Abrió y cerró la boca, pero no pudo responder, porque, claro, nadie lo hacía. Todo esto era una cruzada personal suya, un deseo enfermizo de control sobre todo lo que no encajaba en su pequeña caja de la perfección. Así que decidí dar el golpe final. Bueno, como soy el dueño de todo el barrio, eso significa que la asociación está usando un espacio que me pertenece, ¿no? La mujer palideció porque solo en ese momento se dio cuenta de la magnitud del problema. Si yo era la dueña del barrio, también era la dueña de la sede de la asociación. ¿Y saben qué significaba eso? Que, técnicamente, ocupaban un edificio que era mío. Podría cobrarles la renta, dije, fingiendo pensar. Pero tal vez sea más sencillo echar a toda la asociación y acabar con este circo de reglas inútiles. Y fue entonces cuando entró en pánico. Su respiración se aceleró, su mirada se llenó de puro terror. ¿Ustedes no pueden disolver la asociación? Sí, puedo. Y de hecho, creo que eso es exactamente lo que voy a hacer, se estremeció. Porque por primera vez, no tenía el control de nada. Menos, yo, necesito hablar con la Junta, balbuceó, retrocediendo un paso. Bien. Aprovecha para decirles que se acaba el plazo para desalojar la sede. La mujer salió disparada de allí como si le fuera la vida en ello. Y, mientras la veía correr desesperadamente intentando salvar el imperio del control que creía dirigir, solo podía pensar que tal vez ahora aprendería que ser la reina tiene sus consecuencias. Pero, claro, aún no había visto su último truco. Porque cuando alguien pierde todo su poder, a veces hace estupideces para intentar recuperarlo. Y esta mujer no iba a aceptar la derrota tan fácilmente. En el fondo, sabía que esa mujer no iba a aceptar la derrota tan fácilmente. La gente como ella no tira la toalla y sigue adelante. Necesitan un último intento desesperado. Algo para demostrar que aún tienen poder. Y eso fue exactamente lo que hizo. 2 días después de nuestra pequeña confrontación, recibí una carta de la Asociación de Propietarios. La abrí, esperando otra tontería. Pero esta vez, era peor de lo que imaginaba. No era una multa ni una notificación de infracción. Era un documento que anunciaba que la Asociación de Propietarios iba a emprender acciones legales contra mí por mala conducta contra la comunidad y comportamiento perjudicial para el bienestar del vecindario. La mujer realmente estaba intentando demandarme hasta dejarme sin vida. Si no estuviera ya seguro de que había perdido por completo el contacto con la realidad, esta habría sido la prueba definitiva. Casi me dio pena. Casi. Porque era obvio lo que estaba pasando.
Tras descubrir que yo era el verdadero dueño de todo el barrio, tras darse cuenta de que no podía amenazarme ni intimidarme, su última carta era intentar usar el sistema judicial como arma. Apostaba a que me asustarían los trámites, a que me entraría el pánico ante la idea de una demanda y que tal vez incluso le ofrecería algún tipo de acuerdo para que se lo tomara con calma. Pero lo que no sabía era que diría que ya tenía un abogado al teléfono antes de que terminara de reírme de su estupidez. 5 minutos después, llegó la confirmación. El papeleo no valía nada. Ni siquiera era una demanda formal. Era solo un intento ridículo de intimidación. La broma de una niña intentando asustar a un adulto. Si era un juego lo que quería, pues un juego lo iba a conseguir. A la mañana siguiente, envié mi propio aviso legal a la Asociación de Propietarios. Primero, una orden exigiendo que desalojaran la sede de la asociación en 30 días, ya que, como se había aclarado, el edificio me pertenecía. Luego, una demanda formal contra la asociación por acoso e intentos de extorsión, detallando todas las veces que intentaron imponerme multas ilegales o interferir con mi derecho a usar mi propiedad. Y finalmente, lo más hermoso de todo, un aviso de disolución de la asociación, declarando oficialmente extinta a esa organización en el vecindario. Si esa mujer se asustó al descubrir que yo era el dueño del vecindario, imaginen su reacción cuando recibió la notificación de que su querida asociación simplemente dejaría de existir. El pánico fue inmediato. Intentó animar a los demás miembros de la asociación para que se unieran en mi contra, pero nadie quería involucrarse. Ahora que sabían que yo era el verdadero dueño del vecindario, ya nadie quería pelear conmigo. Ese grupo de vecinos que antes había seguido sus órdenes ciegamente comenzó a distanciarse. El miedo la invadió, porque si quería, podía echar a todos. La única persona que no aceptó la realidad fue ella. La mujer intentó convocar una reunión de emergencia para revertir la decisión, pero la sede de la asociación ya estaba oficialmente cerrada. Simplemente corté la luz del edificio, ya que yo pagaba las facturas. Dejé un aviso oficial en la puerta indicando que la organización ya no existía y que cualquier intento de seguir operando en nombre de la asociación se consideraría fraude. Cuando llegó, furiosa y dispuesta a armar un escándalo, se topó con un grupo de antiguos miembros de la asociación que ya habían aceptado lo inevitable y estaban deshaciéndose de sus cosas. Fue la primera vez que se dio cuenta de que no solo ya no tenía ningún poder sobre mí, sino que también había perdido el control sobre todo el vecindario. Y entonces llegó el golpe de gracia. Los propios miembros de la asociación la echaron de la presidencia, no porque quisieran complacerme, sino porque se dieron cuenta de que había provocado una pelea demasiado grande y los había puesto a todos en la línea de fuego. Aún así intentaron razonar conmigo, me preguntaron si había alguna manera de salvar la asociación, pero les dejé muy claro que la decisión ya estaba tomada. La asociación de propietarios había muerto, y no había nada que pudieran hacer para cambiarlo. Tras años de reinar como la dictadora del barrio, finalmente estaba sola. La asociación ya no existía. Los vecinos que una vez la apoyaron ahora querían distanciarse de ella. Y, sin un título al que aferrarse, estaba completamente desorientada. Fue entonces cuando tomó su decisión final. Puso la casa a la venta. Ya no soportaba estar allí. No soportaba la idea de vivir en un lugar donde no podía mandar a nadie. Pero mire, ¿quién cree que tenía prioridad para comprar una casa en el barrio? Exactamente. El señor, y así fue como compré su casa. No porque la necesitara. No porque quisiera vivir allí. Sino porque quería que supiera que la única razón por la que alguna vez tuvo poder en ese barrio fue porque yo se lo permití.
Vendió la casa y desapareció. Nunca más supe de ella. El barrio por fin tenía paz. Sin reglas absurdas. Sin multas inventadas. Sin una asociación de propietarios pisándole los talones a todos. Y todo esto pasó porque a alguien se le ocurrió amenazarme con desalojarme en mi barrio. Que esto sirva de lección. Y si estás de acuerdo con lo que pasó, no olvides comentar y darle a me gusta para apoyar aún más el canal.